Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 29. Noticias inciertas. Importante /N a continuación. Capítulo 29. Beta. Portador del mundo de Joseon. Portada. Lousdiner. Habían sido unos días extraños. Desde las revelaciones presentadas por el sabio del lago Miral, Waver había estado sintiendo algo cauteloso últimamente. Sin embargo, de ninguna manera fue culpa de sus compatriotas. Después de esa reunión, Shiroe había optado por mantener la boca cerrada en asuntos relacionados con la magia. No estaba seguro de si los demás estaban preparados para enterarse de ello, de cómo un regreso a casa podría llevarlos a la ruina. Su asistente asesino siguió su ejemplo, pero podía sentir que ella todavía estaba pensativa. Ella tenía la misma cara que muchos de sus estudiantes anteriores usaban a veces. Hablando de estudiantes, los pensamientos de Waver habían tendido recientemente hacia su aprendiz descarriado. Había pasado bastante tiempo desde que había pensado en ella. Con él habiendo estado fuera durante aproximadamente 2 meses, se imaginaba que ella estaba corriendo sin cabeza. Reinas incluidas. Sin embargo, con la hipotética dilatación del tiempo entre sus mundos, era razonable suponer que apenas habían comenzado a buscarlo. Fue una pena que ni siquiera pudiera enviarles una sola señal de que estaba bien. Una vez más, se había perdido en sus pensamientos. Waver suspiró mientras sacaba su pipa de fumar. Era mejor volver a enfocarse con un poco de ocio. Al día siguiente de esa reunión, el joven Einsvern se había despertado temprano para solicitar un permiso de ausencia. El bosque cercano estaba lleno de todo tipo de criaturas legendarias, por lo que las había elegido para convertirse en su alivio del estrés, por así decirlo. Naturalmente, los Lander sospechaban de sus intenciones. Fue una pena que, a pesar de que los demás se habían ganado una buena reputación con quienes los rodeaban, a ella no le hubiera ido tan bien en ese sentido. Ella podría muy bien ser monitoreada desde lejos por algunos de los amigos de Saralilla. Sin embargo, teniendo en cuenta que ella los había estado espiando a su vez, no era realmente un problema para ellos. En general, aparte de las pocas reuniones sociales, fueron unos días sin incidentes. Mucho tiempo para que la mente divague. Veo que este balcón está ocupado, una voz llamó la atención de Waver. Una mirada reveló que era el pequeño colega de Rin, Ferna. Me disculpo por haberte molestado. Si lo hubieras hecho, te lo habría hecho saber, murmuró algo enojado por la falta de sueño. Pero siéntase libre de usar este espacio seguro como desee. Mientras no te importe el humo, eso es. Mi padre solía participar, dijo. No es tan extraño que la nobleza fumige algunas malezas de vez en cuando. Me imagino que no se tomaron bien que se llamaran malas hierbas, resopló mientras se dirigía a irse. Que tengas un buen día, Lady Ferna. Un momento, le volvió a llamar. Estoy seguro de que entiendes que no vine aquí por la brisa. Correcto. De ahí que traté de irme, dijo, esta vez un poco más furioso. Por respeto a nuestros colegas mutuos, ¿qué necesitas? Rin me informó de lo que sucedió esa noche, comenzó Ferna. Si bien el tema de cómo funciona un aventurero me interesará mucho, me encuentro necesitando respuestas con respecto al propio sistema mágico de su mundo. Y supongo que me elegiste porque Lady Tosaka estaba demasiado ocupada. Más bien, eres su mayor y, como tal, mucho más conocedora por defecto, continuó Ferna mientras sacaba su blog de notas. Sin mencionar tu experiencia previa como educador. Rin es una hechicera talentosa, pero como maestra, aún no ha dado su paso. Waver simplemente resopló. Está bien, pero si estoy haciendo esto, entonces el vagabundo detrás de ti debería hablar primero. Waver puso los ojos en blanco. Voy a estar muy ocupado durante los próximos minutos. Si necesitas que te respondan algo, entonces habla. Ferna parpadeó mientras miraba detrás de ella, hacia un trozo de cortina con volantes que colgaba alrededor de uno de los pilares cercanos. Era probable que cerrara el balcón, como una cortina de ducha. Más importante aún, Ferna se volvió a centrar en la pequeña forma diminuta de otro aventurero con una cola de caballo negra de cuervo. ¿Cómo te enteraste?
campo delimitado, Uaber dejó escapar otro humo. Puedes considerarlo una habilidad excesiva que aquellos en la familia Miya puedan usar libremente. Ya lo has visto en acción. Eso es extremadamente frustrante. ¿Y qué querías pedirme? Akatsuki miró al único lander entre ellos antes de volver a Uaber. Lo mismo que ella. Mi señor no tiene ni idea y curiosidad, pero últimamente está demasiado ocupado para darse el gusto, respondió Akatsuki. Por lo tanto, pedí ayudarlo. Y no estás desempeñando activamente tus deberes como asesino porque esos pájaros me reemplazaron. Uaber retuvo un resoplido. Muy bien, se volvió para tomar asiento en el balcón. Incluso si se caía, conocía un hechizo para reducir su daño por caída a nada. Muy conveniente. ¿Tienes un blog de notas? Cuando Akatsuki asintió, Uaber se acomodó para hacer lo que había estado haciendo durante años. Enseñar. Fue una hora después de que ella se despertara, bastante tarde si se le permite añadir, que recibió la invitación. Una invitación a almorzar con la familia Cohen. Sabía que no era algo de lo que los otros nobles estuvieran al tanto, principalmente gracias a sus familiares, pero también sintió que hacía que esta invitación fuera un poco extraña. ¿Habían llegado a algún tipo de consenso en el transcurso de estos últimos días? ¿Fue una reunión informal antes de una real con los otros nobles? ¿Necesitaría ir a hacer algo drástico en respuesta a una medida drástica similar? Al final, ella no tenía idea. Estaba bastante segura de que los Cohen estaban algo divididos en su opinión sobre ellos. Langrisa les tenía cariño y lo que podían traer, una nueva era de vida. Saralilla y su esposo Fenel los vieron como un riesgo potencial para sus ducados, una amenaza para la gente. Por último, el propio Sergiate, a quien Iria sabía que era neutral pero sesgado hacia la cooperación. Pero los acontecimientos recientes podrían cambiar todo eso. Ella solo sabía de qué hablaban entre sí. No se sabe si estaban montando o no un espectáculo y tenían agendas que estaban dispuestos a mantener incluso de su propia familia. Pero eso era solo la monstruosa parte de magos de su cerebro diciéndole que los adivinara y sus intenciones. No habían hecho nada más para sacudir el barco recientemente. Iria resopló mientras cuidaba su dolor de cabeza, que se había vuelto algo manejable desde que mató a un par de monstruos locales fuera de la ciudad. Naturalmente, había sido monitoreada todo el tiempo por los amigos de Saralilla, pero eso era de esperar. Sin embargo, tal como el sabio había dicho, tendría que luchar en una guerra o algo para deshacerse de estos dolores por completo, o al menos durante un mes más o menos. La única pregunta era qué tipo de guerra estaría luchando, y lo que es más importante, ¿con quién? Siguiendo a la criada al comedor, que era diferente del salón de banquetes, ya que era más pequeño y solo tenía una sola mesa rectangular lo suficientemente grande como para caber todos. Iria tomó nota de cómo había más de sus guardias vagando por los pasillos circundantes, aparentemente dentro de sus rutas normales de patrulla. Ella lo habría creído si no fuera por cómo su equipo parecía ser muy nuevo. Era como si estuvieran preparados para ser utilizados. No es una buena señal, pero podría ser que Saralilla vuelva a ser precavida. Tan pronto como llegaron al pasillo, Iria se volvió para mirar a los demás. Shiroe, Krusty y Michitaka llevaban sus uniformes de la mesa redonda. Por supuesto, Iria no fue excluido de eso. Sin embargo, eran todo lo que estaba presente de su lado. Los Cohen no habían enumerado a nadie más, ni habían mencionado una asignación de más. Hubiera sido grosero asumir que ese era el caso, por lo que todos los demás se habían quedado atrás a su suerte, y a sus propias tareas. Presentando a los enviados de la mesa redonda. Sir Shiroe, Sir Krusty, Sir Michitaka y Lady Iria, dijo la criada después de llamar a la puerta. Al escuchar una aprobación vocal del otro lado, abrió la puerta para revelar a la familia Cohen, sin sus hijos. A pesar de ser una reunión informal, parecía que realmente estaban planeando hablar de negocios. Por la leve mueca de Shiroe, ella podía decir que él pensaba lo mismo. Bienvenido, saludó Sergiate, ya que era el jefe de la familia. Estoy muy contento de que la mesa redonda haya concedido mis deseos egoístas. Espero que nuestra selección no le disguste. Por favor, siéntase como en casa. Le agradecemos su hospitalidad, respondió Shiroe con una sonrisa.
Ella habría dicho un poco más, pero con respecto a esta pequeña reunión, Shiroe había dicho que quería manejarlo. Ella estuvo de acuerdo, pero estuvo atenta a sus colegas. Podía confiar en Shiroe. Podía confiar en Krusty, que parecía tener algunos antecedentes maniobrando en la alta sociedad. Incluso confiaba en el ex jefe de sección asalariado. Sin embargo, ella no confiaba en ellos lo suficientemente colectivamente cuando alguien más estaba en la mesa. Maravilloso, sonrió Sergiate mientras se sentaban. En particular, fueron guiados a sentarse en el borde de la gran mesa del comedor, que estaba frente a donde se había sentado la familia Cohen. Ahora, antes de comenzar, me gustaría presentar a mis hijas. Estoy seguro de que te has conocido antes, pero estoy seguro de que fue solo de pasada. Hizo un gesto a su izquierda. Esta es mi hija mayor, Saralilla Tsuleguarte Cohen. Cierta persona que todavía tenía a sus amigos observando cada uno de sus movimientos. Y a su lado está su esposo, Fenel Tsuleguarte Cohen, continuó. Y por último, pero no menos importante, mi segundo hijo mayor, Langrisa Silarte Cohen. Estoy seguro de que al menos la conoces. Sí, nos hemos reunido en la reunión con los académicos de la academia, confirmó Shiroe. Ella es una mujer testaruda y maravillosa. Me complace escuchar eso. Sus ojos se desviaron hacia la hija antes mencionada, que solo resopló y miró hacia otro lado. Fue una gran sorpresa ver que se había interesado tanto en las actividades académicas. Entonces este es un interés reciente de ella. Shiroe insistió. Lo es, y a ella no le gusta que se hable de ello, frunció el ceño la hija. Está en el pasado. Importa poco, ¿no? Quizás, cedió Sergiate. Sin embargo, fue una suerte que cedieras el estilo de vida. Sí, la vida de una simple monja no es adecuada para nuestra familia, sonrió Saralilla. Sin embargo, ella podía sentir muy poca alegría por ello. Una monja, Michitaka se encontró murmurando. Sin embargo, era muy audible. Eso me recuerda, hubo menciones de un Cohen siendo anunciado como un santo, ¿no es así? Tal vez en el pasado, Langrisa profundizó su ceño fruncido. Había una historia allí, pero ella sabía que solo agregaría sus relaciones si tenían curiosidad. Ella le envió una mirada a Shiroe, pero ella había cambiado el tema. Mis disculpas, señor Sergiate, dijo Shiroe. Pero no estamos hambrientos. Parece que el estado de ánimo de Lady Langrisa ha empeorado. Quizás un estómago lleno debería remediar eso. Después de mirarlo con un ojo perspicaz, el duque asintió. Muy bien. Tal vez fue de mala educación haber dicho así, luego levantó una pequeña copa de vino. Disfruta de nuestra pequeña fiesta al contenido de tu corazón. Toya sintió que su pecho subía y bajaba en un pequeño agotamiento mientras arrastraba el resto de sus extremidades a través del ejercicio, a pesar de que sus clases de la mañana ya habían terminado. Supuso que podría haberse tomado el tiempo para almorzar como sus otros compañeros de clase, pero con los eventos que ocurrieron en el transcurso de la semana, la comida era de alguna manera lo último en su mente. Exceso de habilidades, un poder disponible exclusivamente para sí mismo. Una alegría infantilmente apropiada brotó desde adentro, empujando al niño hacia adelante para continuar el ejercicio de entrenamiento. A decir verdad, no había habido nadie que le dijera que lo hiciera, pero simplemente no podía quedarse quieto como los demás. No cuando se había quedado quieto durante tanto tiempo en la vida real. Estos ejercicios de entrenamiento eran algo que Emilia, su instructora electiva de overhabilidad, les había dado para hacer mientras no estaban entrenando. Aparentemente, era similar a lo que hacían los boxeadores de la vida real. Imaginaron a un oponente y lucharon como si dicho oponente estuviera realmente allí. Emilia dijo que ayudaría a desarrollar la memoria muscular para formas y técnicas básicas. Debido a los antecedentes de su instructor en el juego de espadas de la vida real, vio la forma en que todos los demás usaban sus armas para insultar sus armas. Esto incluyó a los otros instructores, con quienes discutió una vez para mostrar cuán inadecuadas eran sus técnicas.
Es cierto que su conocimiento previo de Mo ayudó a cerrar la brecha, pero tener a su oponente parar y atacar en un movimiento fluido, sin la ayuda de habilidades pasivas, fue casi como una llamada de atención. Se apegaron rígidamente a su mentalidad Mo porque era familiar, y no se dieron cuenta de que podían diversificar tanto sus técnicas como sus habilidades hacia territorios desconocidos. Tal vez lo habrían hecho, más o menos un mes o dos. Toya se sacudió los pensamientos que lo distraían y se centró en su enemigo imaginario, Naotsuguni. Emilia dijo que imaginar a alguien familiar era más fácil, por lo que Toya eligió al guardián, que le ayudó a mostrarle las formas de ser un hombre. Era apropiado. Podría haber elegido a Shiroe, pero no usó armas, por lo que su batalla imaginaria consistiría en Toya esquivando hechizos imaginarios. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, Toya resbaló. Su imaginación hiperactiva instó a su imagen de Naotsuguni a aprovecharla, a balancear su espada ya que Toya no podría bloquear o contrarrestar. Toya levantó su katana para bloquear un golpe invisible, pero al final, solo parecía que tropezó con su espada hacia el cielo. Perdí de nuevo, Toya suspiró. ¿Por qué es tan difícil imaginarme ganando? Tal vez fue porque sabía que Naotsuguni, incluso dentro de su imaginación, podría aceptar fácilmente cualquier ataque que Toya le enviara y que cualquier ataque del guardián podría abrumarlo fácilmente. ¿Debería intentar imaginar a alguien más? Se formó una nueva imagen, pero Toya solo hizo una mueca en respuesta a una cara cicatrizada. Strider. Fue irritante que, junto a Naotsuguni, a quien Toya terminó prestando la mayor atención fue a ese hombre, el responsable de tanto en los primeros días de su tiempo en el Bertale. Sin embargo, teniendo en cuenta que Toya había estado en una fiesta con él más veces de las que podía contar por el bien de elevar sus niveles, supuso que era apropiado. Me vino a la mente un argumento, que no sería capaz de pelear con esta imagen, al igual que su imagen de Shiroe. Pero Toya se levantó y levantó su espada, casi gruñendo ante el arrogante resoplido de la imagen. Tal vez se le debía un poco de alivio del estrés. El hombre era un invocador, así que, naturalmente, Toya sabía que tenía que evitar que invocara algo. Un invocador era notoriamente débil sin sus criaturas para protegerlos. Era casi de conocimiento común que las estadísticas de un invocador estaban millas por debajo de las demás, lo que se compensaba por su variedad de estilos de juego, así que Toya no tuvo problemas para imaginarse a sí mismo golpeando su estúpida cara. Presionó hacia adelante e ignoró el intento de la imagen de alejarlo con un limo corto. Tenía un aura lenta, por lo que Toya detuvo sus pasos a su vez, pero con su corto alcance, cerró la distancia fácilmente. Ayudó que hubiera imaginado que Strider estaba parado a poca distancia. Paró el bastón del hombre, y al recordar cómo en ella podía hacer la transición del ataque y la defensa sin problemas, Toya trató de emularlo. Su parry se retorció sobre sí mismo hasta que se convirtió en un empuje. Incluso si se trataba de una mera imagen, encontró cierta satisfacción en torcer su hoja dentro del intestino de Strider. Toya se preparó para cortar la imagen de ese imbécil. Ladrar. La imagen se desvaneció, y solo la vista de un tronco cortado llamó su atención. A veces maldecía su imaginación hiperactiva. Sí, no hay problemas aquí. Toya dejó escapar un breve suspiro mientras envainaba su espada. Ya no sentía la necesidad de continuar. Se volvió detrás de él hacia el que interrumpió su adiestramiento, solo para parpadear sorprendido. Sakura-sensei. Buenas tardes, sonrió. Salí a caminar, pero los sonidos me llamaron la atención. ¿Estabas entrenando? Lo estaba, respondió honestamente mientras miraba a su alrededor. Si no te importa que te pregunte, ¿por qué salir aquí? No hay nada más que árboles. A Raihu le gusta alejarse de otras personas. Raihu. Toya parpadeó cuando un perro salió detrás de ella y ladró. Parecía un lobo terrible, pero puso el pensamiento en el fondo de su mente. Lo siento, estaba siendo demasiado ruidoso. Se encontró disculpándose. Naotsuguni siempre decía que un hombre era respetuoso con los demás. ¿Puedo ir a otro lugar? No, fue mi culpa por interrumpir. Debería haberle enseñado mejor a Raihu, se disculpó. Sin embargo, miró su campo de entrenamiento improvisado, que consistía en troncos rotos y cortados, y frunció el ceño. Pero, ¿estás bien?
Tal vez no sea mi lugar para entrometerse, pero parecías un poco enojado al final allí. ¿Podría ayudar con eso? ¿Viste eso?, murmuró con cierta vergüenza. La gente me dice que a veces tengo una imaginación hiperactiva. Era todo lo que podía hacer mientras todos los demás se divertían. Así que estabas haciendo esa cosa imaginaria del oponente. Sus orejas, que de alguna manera notó, estaban planas contra su cabeza la mayor parte del tiempo, crispado en reconocimiento. Ella sonrió después. Tengo razón al suponer que fue una batalla muy reñida. La sonrisa de Toya se arrugó ante eso. Me gustaría decir que sí, pero yo estaba más o menos desahogándome. No he progresado mucho en hacer una habilidad excesiva, admitió. Hasta aquí su imaginación hiperactiva. Sé que se supone que debe tomar un tiempo, y ni siquiera los otros maestros tienen uno todavía, pero... ¿Sientes que necesitas apresurarte? Sakura concluyó asintiendo con la cabeza. El perro a su lado ladró un poco antes de arrastrarse hacia la maleza circundante. ¿Por qué la impaciencia? Todavía queda un mes o dos hasta que terminen las clases. Eso es mucho tiempo. Toya se rascó el cuello de una manera un poco incómoda. No lo sé. Nao, alguien que conozco siempre me dijo que confiara en mi instinto. En este momento, mi instinto me dice que necesito aprender una habilidad excesiva lo antes posible. Debe haber una razón, dijo mientras se sentaba en un tocón de madera, acariciando el espacio vacío a su lado. Era lo suficientemente grande como para sentarlos a ambos, por lo que Toya lo hizo incluso si sus piernas no estaban tan cansadas. Si quieres decírmelo, entonces tal vez pueda ayudar con eso. Es nada grande. Solo quiero ser fuerte, dijo. Si me vuelvo más fuerte. Necesitaba ser más fuerte de lo que era ahora. Necesitaba subir de nivel y poder enfrentarse a los jugadores que querían lastimar a sus amigos, lo que sabía que habría. Shiroe dibujó un objetivo bastante grande sobre sí mismo, y quedarían atrapados en el fuego cruzado por asociación. Necesitaba fuerza para proteger a su hermana, y no tenía la intención de fallar. No otra vez. Entonces es un medio para un fin. Ella supuso. Eso es bueno. Si tienes un objetivo, entonces naturalmente te esforzarás por alcanzarlo, pero si estás tan impaciente por alcanzarlo, es importante. Sí, su hermana era casi su mundo, prácticamente había sido su mundo entero durante toda su vida antes del Elder Tale. Es tan importante que quiero protegerlo. Incluso a costa de sí mismo. Ah, esa no fue una buena idea. Nao Tsuguni dijo que un hombre no se menosprecia, porque entonces cargaría a otros para que lo recogieran de nuevo. Toya se movió para corregirse, pero vio los ojos abiertos de Sakura. ¿Escuchaste esa última parte? Toya quería meterse en un agujero. Lo siento, casi confirmó. Pero no hay nada de malo en eso. Al menos en mi opinión. Es entrañable, pero si lo que quieres proteger es a una persona, solo estoy asumiendo aquí, entonces probablemente estarían tristes de ver eso. Alguien me dijo eso antes, recordó Toya una vez más a Nao Tsuguni. Lo entiendo, pero no puedo evitarlo. Incluso en este mundo, donde finalmente sintió libertad, tuvo que quitársela estúpidamente a sí mismo y a su hermana. Tenía que hacer las paces, incluso si su hermana no estaba o no estaba de acuerdo. Eso está perfectamente bien. Nuestros sentimientos no deben ser ignorados. Es solo cuando dejas que te controle que comienza a doler, sonrió. Me recuerdas a una persona querida para mí. Estoy seguro de que te has conocido antes. Lo he hecho. Toya rápidamente pensó en las personas a las que podía parecerse, pero se quedó en blanco. Si lo hice, entonces no suena ninguna campana. El parecido es casi extraño, lo admito, pero en sus días de juventud, ponía a los demás antes que a sí mismo, luego frunció el ceño y miró hacia otro lado. O más bien, todavía pone a los demás antes que a sí mismo. He aprendido a aceptar eso de él, e incluso si finge o dice lo contrario, sé cómo se siente realmente en el fondo. Después de un momento de consideración, se volvió hacia Toya. Esta es solo mi sugerencia, pero abrirse sobre estos sentimientos a aquellos que consideras importantes es probablemente lo mejor. Mantener las cosas enterradas profundamente, especialmente sentimientos como esos, dolerá más a largo plazo, dijo. Incluso podría ayudarte a descubrir qué tipo de overskill quieres crear.
¿Lo haría? Miró hacia otro lado y hacia abajo hacia la hierba azotada por el viento. No quería cargar a todos los demás con sus preocupaciones, especialmente cuando ya estaban ocupados con todo tal como está. Ya están haciendo mucho para ayudar a entrenarlo. Una preocupación más para la pila simplemente los empantanaría. Piénsalo, sonrió Sakura. Su perro apareció de los arbustos con un oso siendo arrastrado de su cuello roto. Oh querido, parece que tendré que ayudar a prepararlo para que no se desperdicie. Parece que tendré que cortar esto, señor Toya. Sí, Toya había querido decir más, pero honestamente no sabía cómo hacerlo. Por lo general, era Minori quien hablaba con los demás. Él podía defenderse, pero ella parecía conectarse más con los demás. Gracias por el consejo. Ella sonrió mientras se alejaba. El perro, Raihu, ladró antes de que levantara un oso caído con nada más que su fuerza engañosa. Normalmente, se preguntaba de dónde venía eso, pero parecía lo más alejado de su mente. Toya encontró ociosamente su mirada atraída a su lista de amigos mientras su dedo se cernía sobre dónde estaba el nombre de Naotsuguni. Sin embargo, se desplazó más allá y miró el nombre de su hermana en su lugar. No tiene nada de malo, ¿verdad? Si puedo preguntar, Sergiate habló de repente después de minutos de comer en silencio. Tal vez era demasiado silencioso para él. ¿Cuáles son los sentimientos generales de los que viven en Akihabara? ¿Cómo se sienten al vivir junto a tantos aventureros? El concepto es algo extraño para mí. La pregunta era bastante simple, pero Illa sintió una investigación confidencial. ¿Se sienten seguros en Akihabara? Creo que ya hemos entrado en detalles sobre los acuerdos que hemos hecho con los lugareños la primera noche, dijo Shiroe. ¿Había algo poco claro al respecto? No, pero un repaso siempre es bienvenido, sonrió Sergiate. No soy tan joven como solía ser. Supongo que tiene sentido, el villano de gafas arregló sus gafas. La población local nos ha permitido amablemente vivir junto a ellos. Sin embargo, no estuvo exento de cierta controversia. Algunas personas intentaban sabotear las relaciones antes de que realmente comenzaran, pero escuché que se manejó internamente. Illa mantuvo su sonrisa fija. Si respondían mal, entonces los Koans tendrían una excusa para negar las conexiones con ellos, lo que eventualmente podría convertirse en una causa justa para la guerra una vez que los caballeros de Izumo resurgieran. Los primeros días después del anuncio fueron algo caóticos. No es fácil reunir a los aventureros, muchos de los cuales podrían haber estado ocupados fuera de Akihabara y sus muros, pero finalmente obtuvieron el memorándum. Estaríamos aplicando una política estricta en la que el tratamiento perjudicial de los Lander se consideraría un delito grave, especialmente si conduce a la pérdida de vidas. Esto, junto con innumerables otras legislaciones, ha aliviado las mentes de los lugareños, lo que a su vez condujo a la prosperidad actual de Akihabara. Supongo que esta abreviatura es precisa. Saralilla finalmente rompió su silencio mientras se limpiaba delicadamente la boca con una servilleta mientras hablaba. Tan aplaudibles como han sido sus acciones, nos hemos dado cuenta de que hay algunos problemas con la forma en que lo ha manejado. La sonrisa de Shiroe se tensó. Tal como la declaración de reglas y legislaciones es un poder que solo se otorga a quienes gobiernan la región, dijo Langrisa con un poco de mal humor. No importa sus intenciones, tal acto es, objetivamente, una transgresión directa de la soberanía de Astal. Shiroe frunció el ceño, al igual que muchos de los otros miembros de la mesa redonda. Sin embargo, Illa interiormente se sintió aliviada. La mesa redonda ya sabía que este tema se plantearía con el tiempo y, por lo tanto, estaba más preparada. Lo entendemos, dijo Krusty mientras aprovechaba la oportunidad. Sin embargo, creíamos que este era el mejor curso de acción. No queríamos arriesgarnos a un conflicto con los lugareños, ya que solo tendría resultados desastrosos. No podíamos esperar instrucciones o noticias del verdadero señor de la región, de las cuales no hay ninguna. Gracias a los familiares de Iria, pudo tener una idea sólida de lo que los Koan querían hablar. Saralilla se había preocupado, en numerosas ocasiones con su familia, por su voluntad de actuar con independencia. En un mundo como este, donde todavía existían emperadores y señores, ciertamente encaja con la imagen.
El problema era que era exactamente para lo que estaban trabajando, una Akihabara independiente libre de los problemas del mundo exterior, pero maduro para robar sus beneficios. Por supuesto, estaríamos más que felices de cooperar con Yastal para garantizar un beneficio mutuo. Krusty sonrió más. Eso es si Yastal y sus amables señores consideran a Akihabara digno de su tiempo. Perdóname por mencionar esto, pero no era la discreción de Yastal mantener a Akihabara sin un señor. Una situación en la que la región terminaría autogobernada. Seguramente los señores sabios deberían haber previsto este escenario. Sentarse en nuestros laureles durante meses no ha sido el curso de acción más sabio de la liga, señaló Langrisa. Sin embargo, la decisión de renunciar a un señorío era lógica. La región de Akihabara comparte una frontera con el Sacro Imperio de Westelande. Reclamar la región pone en riesgo el bienestar del aspirante a señor. Dejarlo sin reclamar también haría que el imperio dudara más en posibles invasiones. Porque los aventureros servirían como un amortiguador perfecto. Michitaka frunció el ceño. Me imagino que es más por la primera razón que por la última. Shiroe alivió la irritación de su amigo. Sin embargo, probablemente estaba sintiendo algo de lo suyo. Aunque, según sus propias palabras, la decisión fue lógica. No puedo ver eso. ¿No sería más lógico reforzar la región con un señor para que su gente no cayera ante su hipotética invasión mencionada anteriormente? Langrisa respondió con una pregunta propia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus landers locales siempre reciben sus noticias de comerciantes en lugar de mensajeros oficiales? Me imagino que incluso lo hicieron durante sus primeros días caóticos, o posiblemente celebraron un pequeño consejo entre ellos. Sí, eso sucedió, pero no es por el autogobierno. Preguntó Krusty. Estás diciendo que esperabas esto de los Landers, y confiaste en dicho autogobierno, pero no en el eventual autogobierno de nosotros los aventureros. ¿Cuándo probaste ser tan emocional e intelectualmente capaz como un ladrillo? Saralilla levantó una ceja mientras hablaba a continuación. Supongo que es un hecho, pero me desvío. Mi querida hermana tiene razón. Cuando Akihabara no tenía nada, había poco daño en dejar que su población hiciera lo que quisiera, especialmente debido a su población. Otro recordatorio más de cómo su repentina aparición en este mundo cambió el status quo, pero esa última línea. ¿Tiene la nobleza algo en contra de la población de Akihabara? Ella preguntó, yendo directamente a la garganta. Saralilla sonrió cortésmente. ¿Me denunciarías por ver vagabundos por lo que son? Vagabundos. No sigas, murmuró Shiroe. Es otra razón por la que ninguno de los señores existentes deseaba reclamar a Akihabara, y la razón principal por la que no queríamos ir con su opción de elevar a un local a la de un señor, explicó Sergiate. Los de Akihabara son, como dijo mi hija de manera inelocuente, vagabundos. Akihabara no tiene señor, y debido a ello, es una región que no tiene impuestos. Si bien no son tan indigentes como para carecer de llenar sus estómagos, generalmente son vistos como vagabundos que se aprovechan de este hecho huyendo allí. También está lleno de criminales que huyeron de la captura con la esperanza de hacer un nuevo comienzo. Iria parpadeó. ¿Era por eso que eran tan fáciles de incitar a la violencia? Ya veo, en ese caso, ¿por qué preguntaste sobre su bienestar? Preguntó Shiroe. No se mencionó este tema debido a la preocupación. Las opiniones de mi hija no son mías, dijo Sergiate, con los ojos momentáneamente desviados hacia su hija. Siguen siendo gente de Yastal. Tengo un deber hacia su bienestar. Si sus opiniones no son las suyas, puedo suponer que sus opiniones sobre nuestras transgresiones bien intencionadas no son tan malintencionadas como lo pintó Lady Saralilla. Shiroe razonó, con la aprobación interna de ella. De hecho, he enfrentado mi parte justa de conflictos y, por lo tanto, conozco las duras realidades involucradas con la elección. Especialmente las elecciones que pueden influir en la vida de muchos. Sus ojos viajaron hacia su yerno. Fenel, mi yerno, sabe bien de esta dureza. Me imagino que él no ve estos actos como transgresiones a nuestra autoridad. Fenel pareció compartir una mirada con su esposa, quien aparentemente no se vio afectada por la flagrante desaprobación de su padre. Sí, esto es similar a lo que siento. Sin embargo, esa preocupación todavía existe en el fondo de mi mente.
Entonces nos esforzaremos por demostrar que no estará a la vanguardia, sonrió Krusty. Tal vez un cambio de ritmo nos hará algún bien. Sí, pero solo después de haber respondido a las preguntas de tu amigo. La mirada de Sergiate se detuvo en Shiroe. Aunque mi hija tenía razón al tener problemas con su autogobierno, en última instancia es un problema lo suficientemente simple como para resolverlo. Mientras Iria veía la sonrisa de Shiroe elevarse, ella hizo una mueca cuando también notó la caída de Sergiate. Sin embargo, puede que no sea una solución ideal para usted y sus compañeros, continuó. Nos habías dado 3 posibles soluciones en nuestra primera reunión. Sin embargo, ninguno es adecuado debido a razones muy diferentes. No podemos permitirnos mutuamente abrir una embajada en el reino del otro, dijo Saralilla de repente. Si bien podría ser posible abrir uno aquí en el nuestro, ninguno de Astal desea tomar una residencia semipermanente en el suyo. Ese razonamiento es también la razón por la que tampoco podemos asignar un supervisor de nuestra elección, continuó Sergiate. También creemos que la elección general debe ser unánime. Si fuimos con un voto mayoritario, eso deja espacio para que la minoría socave nuestras decisiones en el futuro. Teniendo en cuenta que la familia Cohen era el equivalente de la torre del reloj de los Bartomelo y debe haber habido muchos lobos hambrientos listos para quitarles esa posición a la primera señal de debilidad. Ociosamente, Iria recordó los pocos escándalos involucrados cuando Lorelei Bartomelo ya asumió por primera vez su cargo como vicedirectora. Sin embargo, también recordó lo rápido que fueron tratados, lo que probablemente contribuyó a su despiadada reputación. Los Coens deben haber hecho algo igualmente despiadado para mantener su posición como jefe de facto de la liga. Iria necesitaría consultar a un entusiasta de la tradición del Dertale como Shiroe más tarde para averiguarlo. Es desafortunado que ninguna de nuestras sugerencias hasta ahora sea aceptada, Shiroe frunció el ceño con tristeza. Entonces, ¿estaría en lo cierto al suponer que la exclusión mutua también es rechazada? Iria observó la expresión de Saralilla, una de cuidadoso júbilo. Así que esto es lo que estaban discutiendo cuando Ige estaba preocupado por el sabio del lago Miral. Esto puede ser problemático. De hecho, sonrió Sergiate. Les hizo saber que la Liga de Ciudades Libres, o al menos Sergiate, todavía estaba interesada en establecer relaciones. Iria compartió una mirada con Shiroe. Al menos sus sugerencias iniciales habían funcionado para garantizar este resultado. Es por esto que ofrezco la mesa redonda, y Akihabara en su conjunto, una opción que fue elaborada bajo cuidadosa consideración. Se aclaró la garganta. En cambio, aceptaremos la mesa redonda como parte de la liga, sin un señor o supervisor. Una ligera mirada de alarma se apoderó de gran parte de la mesa. Sorprendentemente, parte de ella provenía incluso de las hijas de Sergiate. ¿Podríamos, por favor, pedir más detalles? Shiroe frunció el ceño. Sí, por favor, elabora querido padre, sonrió Saralilla, aunque era fácil ver la irritación velada en él, al menos para Iria. Estoy seguro de que tu fraseo deja mucho que desear. Cierto, se frotó la barba, aparentemente inquebrantable ante la animosidad de su hija. La Liga de Ciudades Libres se formó inicialmente por necesidad. Con la desafortunada desaparición del difunto emperador y los conflictos posteriores con el Imperio Estlande, los señores restantes de Astal se unieron para proteger sus dominios. Fuimos nosotros, la familia Cohen, los que encabezamos este desarrollo. Como tal, fuimos nosotros quienes creamos las leyes que muchos ciudadanos de Astal siguen hasta la fecha. Y somos nosotros los que podemos renegar y cambiar estas leyes, continuó Langrisa de su padre. No existe una ley actual que establezca que cada territorio debe ser gobernado por un señor de origen noble. Fue entonces cuando una bombilla brilló en la mente de ella. Langrisa Cohen, de alguna manera había logrado convencer a Sergiate de esta idea, sin el conocimiento de Saralilla. Demonios, fue incluso sin el conocimiento de ella. ¿Cuándo pudo haber sucedido esto? Un breve momento de pensamiento le recordó a Iria que había pasado un corto día aliviando su estrés, por así decirlo. ¿Podría haber sido entonces? Sin embargo, la situación se había vuelto muy a su favor, e Iria sabía que se necesitaría un milagro para que esto terminara mal para ellos. En lo que respecta a la mesa redonda, han ganado su independencia.
Suegro, ¿no es esto sin precedentes? Fennel preguntó después de notar el comportamiento de su esposa. Tal cosa no se puede hacer a la ligera. ¿Qué han dicho los otros nobles sobre esta decisión? Cuando se les da a elegir entre una posible casa rival que obtiene el derecho de supervisar a los aventureros y no dejar que ninguno de sus rivales tenga ese derecho en absoluto, incluso si los beneficios no son tanto como la opción antes mencionada, opciones como acuerdos comerciales y otros intercambios similares aún son posibles, señaló Langrisa. Lo único que nos impide dar este paso es tradición. Iria contuvo una sonrisa. Tradición, Shiroe murmuró. ¿Tendría esto algo que ver con nuestra reunión con el gremio académico? Quizás, dijo el hielo de Astal. Poco importa. Lo que importa es que, si se puede tomar una decisión para beneficiar enormemente a nuestro país, entonces debe tomarse sin dudarlo. Ya veo, dijo Shiroe. A decir verdad, esta oferta es muy tentadora. No veo cómo esto, y cito, puede no ser una solución ideal. En todo caso, esto parece lograr exactamente lo que nos hemos propuesto lograr. Si fuera nuestro, sugerencia original, entonces tal vez, Langrisa miró a su hermana. Anteriormente, habríamos acordado un mero alto el fuego. Esto habría continuado indefinidamente, o al menos hasta que la situación en el Imperio Ezio se resuelva por sí sola. De esta manera, nuestra gente podría reconocer tentativamente los esfuerzos de los demás en amistad si existieran. Lo que podría haber permitido a cualquiera de las partes cancelar y aislarse a su gusto, en cualquier momento, asintió Shiroe. Fue un pensamiento simple. Si a ambas partes se les permitiera interactuar entre sí, pero hacerlo con vacilación, sería increíblemente difícil fomentar lazos más estrechos. No es que no fuera imposible, simplemente que habría tomado un periodo de prueba más largo. Sin embargo, le habría dado a Saralilla y a aquellos de ideas afines la capacidad de detenerse. El tiempo era un recurso precioso. La mejor ventana que tuvo la mesa redonda para llegar a un acuerdo fue durante esta conferencia, de la que solo quedaba un día más. Una vez que termine la conferencia, sería increíblemente difícil obtener otra reunión con la familia Cohen. Bloquear cualquier otro intento sería trivialmente fácil, al menos del lado de Saralilla. Solo habían recibido una invitación en primer lugar, debido a la generosidad y curiosidad de Sergiate, las cuales seguramente habían sido saciadas durante estos 6 días. El hecho de que Langrisa lograra evitarlo fue nada menos que un milagro. Las semillas que Rin había sembrado ya estaban dando frutos. Pero tal vez no sin una cuidadosa consideración, Saralilla frunció el ceño. Tal vez deberíamos volver a reunirnos. ¿Por qué no discutir los detalles aquí? Tan pronto como sea posible. Langrisa también frunció el ceño. Ya hemos retrasado nuestra respuesta durante casi una semana entera. Hacerlo por más tiempo sería descortés con nuestros huéspedes. ¿Podemos realmente estar seguros de que estos invitados son tan corteses como suponemos? ¡Qué hiriente! Krusty se rió ligeramente. Y después de haber sido tan amables contigo y con tu hija. No hay mala voluntad, señor Krusty, correspondió Saralilla. Sin embargo, no importa cuán encomiable haya sido su conducta hasta ahora, no se puede decir lo mismo de sus compañeros. Se trata de su misteriosa ausencia hace unas noches. Sergiate levantó una ceja. Una vez más, el venerado sabio ya ha demostrado que no quieren decir mala voluntad. No pretendo descuidar la confianza del sabio, pero como noble responsable de aquellos que están a nuestro alcance, no puedo estar totalmente de acuerdo con buena conciencia, explicó. Hay varios factores, la mayoría de los cuales solo he verificado y me llamó la atención recientemente. Tenga la seguridad de que mis dudas no se refieren a la mesa redonda a que asiste actualmente. Iria frunció el ceño. Tenía una idea de lo que la matriarca tenía en mente. Querida hija, tal vez un poco de elaboración está en orden. Sergiate levantó una ceja. Por supuesto, respondió con una sonrisa apaciguadora. La primera duda que tengo ya ha sido mencionada. La minoría que no desea integrarse con los aventureros, a los que llamaremos tradicionalistas, acabará convirtiéndose en un problema. Incluso si esta decisión de aceptarlos como una forma revisada de territorio se cumple, los tradicionalistas todavía lo verán como una traición a la tradición.
Ah, sí, qué problemático, Langrisa puso los ojos en blanco. Sin embargo, después de recibir una mirada de castigo de su padre, miró hacia otro lado con una aceptación frustrada. Ya hemos considerado esto en gran medida, dijo Sergiate. Nos hemos preparado para apaciguar a los tradicionalistas a través de un mejor comercio y protección adicional de nuestros ansiosos soldados. Estoy seguro de que Sir Krusty puede dar testimonio de su abundancia de entusiasmo. De hecho, sonrió Krusty. Si ayuda, estoy seguro de que la mesa redonda podrá ofrecer una recompensa propia. No le iría bien si una ciudad de la liga nos viera como adversarios. Implicando que ya eran parte de la liga de Astal, sabía cómo jugar el juego, que ella complementó internamente. Ciertamente se puede arreglar, Shiro levantó sus copas. Inicialmente teníamos planes para que nuestros aventureros más jóvenes protegieran las caravanas mercantes como una experiencia de aprendizaje, pero estoy seguro de que las excursiones a estos dominios serán igualmente beneficiosas. Una forma de difundir tu influencia tal vez. Una forma de proteger a nuestros aliados, de los cuales todos ustedes están incluidos. Su falsa sonrisa, aunque oculta a los ojos comunes, ganó un ligero toque de sinceridad. Entonces dejaré de lado esta duda, al menos por el momento, dijo mientras miraba hacia atrás al resto de la mesa redonda. ¿Cambió su opinión sobre ellos? No, ella mantuvo una expresión neutral cuando la mirada de Samarilla atrapó la suya. Qué poca sinceridad había muerto al ver al mago. Mi segunda duda, sin embargo, no se apacigua tan fácilmente, continuó. Padre, había deseado discutir esto en privado, de ahí que solicité que volviéramos a reunirnos en una fecha posterior, pero si vamos a proceder como estamos ahora, solicito que la mesa redonda permita mi elaboración completa, sin interrupción, por supuesto. Aquí viene, Iria se armó de valor mientras Chiroe asentía en su lugar. Lo que Saralilla tenía en su lugar, era algo que nunca compartió con su familia de confianza. Esto significaba que ella nunca habría tenido la oportunidad de escuchar a Saralilla con sus familiares. Hace aproximadamente 4 días, perdimos contacto con nuestras aldeas del norte, comenzó. Después de confirmar esto con otros señores de las regiones vecinas en los últimos días, parece que también han perdido el contacto de sus regiones del norte. Sus ojos viajaron a la mesa redonda. Casualmente, la mesa redonda envió a uno de sus gremios, dirigido por un guardián con armadura negra, hacia sus regiones del norte. He recibido informes de que no se han retirado, sino que han empujado más hacia adentro, casi bordeando nuestra región, explicó. Por supuesto, lo investigué personalmente. Si bien esta rama particular de la mesa redonda está estacionaria en una de nuestras aldeas del norte, no se puede decir lo mismo de sus otras ramas. Ella, naturalmente, entrecerró los ojos mientras los demás correspondían. Si bien no estaba al tanto de sus pensamientos, al menos sintió la confusión y la preocupación en sus mentes. Estas aldeas con las que perdimos contacto habían sido destruidas. Sus cultivos fueron quemados, las casas fueron demolidas, y lo más importante, sus habitantes están desaparecidos. Este misterio me desconcertó durante los últimos días, pero una pieza de evidencia seguía siendo cierta, como era evidente en cada pueblo golpeado, dijo. La presencia persistente de aventureros. Tienes que estar bromeando. Shiroe frunció el ceño pensativo. No es bueno en absoluto. Shiroe ya sabía que no eran la causa de tal destrucción, pero podía encontrar fácilmente numerosas excusas que lo apuntaban hacia ellos. Si decía que no eran ellos, podría verse como una mentira, especialmente porque Saralilla no estaba inclinada a creer lo contrario. Podrían tratar de apelar a Langrisa, ya que ella estaba más inclinada a ayudarlos, pero eso sería demasiado obvio. Tal vez una explicación de por qué sus compañeros están invadiendo nuestro territorio sería apreciada, preguntó Sergiate. Había precaución en su tono ahora. Shirou sintió que su estómago se revolvía. Isaac y su gremio son simplemente una fuerza punitiva para hacer frente a los avances de brigandía, ofreció Krusty. Sentimos que tener un combate activo cerca de nuestra base de operaciones sería perjudicial, ya que podría poner en peligro el sustento de los lugareños. Buena respuesta. Apela a una postura moralmente ética, que Shiroe estaba a favor. Sea como fuere, continuó Saralilla.
Sus acciones, tan encomiables como fueron, probablemente han sido la causa de nuestros recientes problemas. Mientras estábamos finalizando nuestra alianza en los últimos días, nuestros enemigos probablemente han asumido que ya ha sucedido. Su conflicto con Brigandía no es nuestro conflicto. Ustedes están librando una guerra en nuestro suelo, pero somos nosotros los que podemos perder mucho más que cualquiera de los lados. No ayuda que Brigandía y los de su calaña, por viles que sean, no fueran los instigadores de este conflicto. La mente de Shiroe brilló cuando un ceño fruncido preocupado se apoderó de él. Iria lo estaría regañando por eso más tarde, algo sobre él usando sus emociones en la manga. Serara. El incidente instigador al que se refería Saralilla probablemente fue cuando Shiroe, junto con Naotsuguya Katsuki, se fue a salvar al joven druida de Crescent Monagiance, y Shiroe ya sabía que Demikas era del tipo que guardaba rencor. Todavía no se siente bien. Demikas era mezquino, eso era indiscutible, pero era tan mezquino, lo suficientemente mezquino como para comenzar lo que era esencialmente una guerra. Incluso si ellos, como aventureros, no pudieran perder la vida, ¿no era él todavía un hombre nacido y criado en Japón? No tenía los valores y sentimientos de un japonés común, que estaba estrictamente en contra de la guerra como herramienta para resolver disputas. Estar en este mundo lo cambió tanto. Shiroe frunció el ceño y miró hacia sí mismo. Este mundo se cambió a sí mismo hasta ese punto sin que él se diera cuenta. Sacudió mentalmente los pensamientos que distraían. Tienes razón en que fueron nuestras acciones las que han antagonizado a Brigandía hasta este punto, admitió Shiroe, para sorpresa de sus colegas. Sin embargo, no podía, en buena conciencia, ignorar las súplicas de un querido amigo, especialmente conociendo las condiciones de su Tsukino mientras estaba bajo el control de Brigandía. No podía simplemente soportar que el miembro del gremio de mi amigo estuviera siendo oprimido. Mis acciones tuvieron consecuencias, tan virtuosas como fueron, pero estamos dispuestos a hacer lo que podamos para compensarlo. Todo lo que Shiroe podía hacer era suplicar a los nobles sentimientos que Sergiate estaba seguro de tener. Una causa noble, como Shiroe había aprendido, era algo que consideraban muy bien. El fin justifica los medios era una mentalidad predominante a lo largo de la limitada historia registrada de Teldesia, por lo que esperaba que lo ayudara aquí. Salvaguardar a un compañero no es un motivo desconocido, asintió Sergiate mientras miraba hacia su yerno. Fenel, seguramente ha habido momentos a lo largo de tu carrera que reflejan tales pensamientos. Se siente como si fuera ayer que hubieras hecho lo mismo. Y terminé enemistándome con varias de las principales familias del Sacro Imperio, frunció el ceño Fenel. Esa no es una historia por ahora. Más importante aún, tales intenciones no cambian nada. Las provincias del norte han sido saqueadas y su gente expulsada. ¿Qué pretende hacer la mesa redonda al respecto? Shiroe podía decir que el hombre estaba de acuerdo con sus acciones en el fondo, pero cuando tenían la responsabilidad sobre miles, tal vez incluso decenas de miles, de landers mortales, fue suficiente presión para romper a un hombre. Más aún cuando estaba claro que ya había fallado en esa responsabilidad, si las aldeas destruidas eran una indicación. Lo que le recordó a Shiroe que necesitaba descubrir qué era lo que realmente destruyó esas aldeas. Tenía dos temas probables en mente. Uno era Brigandía, pero Shiroe todavía tenía sus dudas al respecto. El otro eran los goblins de Seventfall. Eso tendría sentido, ya que la ubicación estaba al norte de Astal, pero eso no explicaría la presencia de aventureros en lo más mínimo. Shiroe parpadeó. Espera un momento. Nichitaka Shiroe envió un mensaje mental. Había abierto el canal mucho antes de que entraran al comedor. ¿Alguna vez hemos recibido alguna noticia sobre los goblins? Ahora que lo mencionaste, Nichitaka se quedó atrás en sus pensamientos. No lo hemos hecho. ¿Es esto un problema? No en este momento, pero es preocupante. Shiroe había estado tan concentrado en los Landers, y en Brigandía, que no se había centrado en la amenaza Goblin. Había asumido que atacarían relativamente pronto y que podría usar esa situación a su favor, convirtiéndolos en un aliado necesario para la liga, pero su ausencia lo confundió. En este momento, tenemos la intención de ayudar en los esfuerzos de recuperación y socorro, terminó diciendo Shiroe.
Para consolidar nuestra postura como aliado, tenemos la intención de ayudar a localizar a los lugareños desaparecidos. Además, nuestros muchos carpinteros, herreros y albañiles deben estar listos y dispuestos a reconstruir las provincias del norte más fuertes que nunca. Y ellos también lo harían. La gente está aburrida en Akihabara ahora que la bendición económica inicial está empezando a desaparecer. Si hicieron girar estos esfuerzos como una especie de búsqueda donde la recompensa fue una mayor reputación, podría funcionar. La organización marina estará dispuesta a asumir todos los recursos necesarios para hacerlo, agregó Michitaka. Nuestros almacenes han estado almacenando materiales en los últimos meses. Deberíamos tener suficiente para garantizar la restauración de todas las regiones afectadas. ¿Será esto suficiente para demostrar que no tuvimos nada que ver con su destrucción? Quizás, Saralilla asintió en silencio en agradecimiento. Pero creo que una alianza debe posponerse hasta que se cumplan las secuelas de dichos esfuerzos de ayuda. Eso nos deja demasiado tiempo para perder el tiempo, Langrisa frunció el ceño aún más. Tenga en cuenta, querida hermana, que no podemos tomarnos demasiado tiempo. Además, no es desvergonzado confiar totalmente en la mesa redonda cuando nuestros recursos deberían ser capaces de ayudarlos. De acuerdo, asintió Sergiate. Si bien la ayuda de los aventureros es maravillosa, es necesario que haya un módulo de aterrizaje que supervise para garantizar que los espacios de vida se adapten a sus necesidades. Estoy seguro de que los aventureros tienen diferentes prioridades y enfoque que el lander promedio. Debemos evitar tales complicaciones. No tenemos problemas con eso, sonrió Michitaka. Mis hijos han estado ansiosos por ensuciarse las manos. Entonces está resuelto, Sergiate asintió una vez más. La mesa redonda colaborará con la Liga para ayudar a reparar las regiones del norte destruidas como una señal de buena voluntad. Después, la Liga dará la bienvenida a la mesa redonda como una de las nuestras con los brazos abiertos. ¿Hay alguna objeción? Shiroe guardó silencio. No había nada particularmente malo en eso, así que estaba dispuesto a... Solo uno, Lord Cowen. Sus ojos se dirigieron a Iria. Si bien estamos totalmente dispuestos a ayudar con los esfuerzos de socorro, eso no responde al problema por completo, ¿no? Iria levantó una ceja. ¿Qué causó exactamente estas tragedias en el norte? Todavía no lo sabemos. Si es posible, nos gustaría ayudar a determinar la causa. Quizás incluso ofrecer algunas ideas sobre los culpables. Shiroe abrió mucho los ojos ligeramente cuando se dio cuenta de su plan. Sí, supongo que nos adelantamos allí, Sergiate se frotó la barba. Perdóname. Mi vejez parecía haberse apoderado de mí. Muy bien, tu ayuda será muy apreciada. Por la sonrisa apretada en los labios de Saralilla, parecía que no estaba satisfecha con ese resultado en particular. Shiroe no quería reconocerlo, pero existía la posibilidad de que estuviera saboteando sus esfuerzos y prolongando su alianza. Espera un momento. Shiroe entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué Saralilla negaba su alianza en primer lugar? Por lo que sabía sobre el lander, ella se centró de todo corazón en la prosperidad de Astal y la protección de su familia. En todo caso, debería estar presionando por esta alianza. Se le había escapado de la mente, pero desde el principio, a Saralilla no le habían gustado, o incluso tenía una opinión negativa de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Además, ¿por qué Sergiate no la regañaba estrictamente? ¿No era su opinión como señor más importante que la de ella? ¿Tenía la opinión de Samarilla más alta que la suya? Pero entonces, ¿por qué parecería como si la estuviera obstruyendo? Tanto simplemente no tenía ningún sentido. Pensó en ello, desesperado por encontrar una respuesta. ¿Fue porque obstaculizaron sus esfuerzos de recopilación de información? Vamos. Tenía que haber una razón. No, él estaba demasiado concentrado en su razonamiento. ¿Qué buscaba? La frente de Shiroe se torció. Hablando de posibles culpables, murmuró Fenel. ¿Qué o a quién tienes en mente? Iria le robó una mirada a Shiroe, a lo que asintió levemente. Correcto, antes de que se distrajera con la disposición de Saralilla, el plan de Iria tenía que llegar a buen término primero. Tendría que ayudarla con eso. Tenemos dos sugerencias. El primero sería brigandía, ofreció Shiroe.
Sin embargo, creemos que esto es poco probable. Su líder es mezquino, pero no indiscriminado. Demikas preferiría centrar sus agresiones en amenazas activas a su gobierno en lugar de pasivas como Easdal. Somos de la misma opinión. Langrisa miró hacia su padre en busca de aprobación, que obtuvo. Hemos enviado exploradores para investigar al nuevo líder de Susukino. Sus gestos son exactamente como usted describió. Sin embargo, hemos notado un aumento en sus fuerzas que se dirigen hacia el sur. Aún está por verse si esas fuerzas son la fuente de nuestras tragedias, pero sigue siendo una posibilidad. Todavía es posible que Brigandía esté haciendo esto como un ataque preventivo contra nosotros, a quienes ven como sus aliados, recordó Saralilla. Pero eso, a partir de este momento, es mera especulación basada en rumores, intervino Michitaka. Hasta que se encuentren pruebas concretas, podría pedirle amablemente que nos mire más favorablemente. Ya estamos ofreciendo a nuestra gente y recursos. El beneficio de la duda puede recorrer un largo camino. Concedido, Sergiate miró a su hija. Una vez más, con poca o ninguna reprimenda. Ahora, la segunda sugerencia. Shiroe se volvió hacia Iria y asintió. Al norte se encuentra la séptima caída, comenzó Iria. Estoy seguro de que este es un lugar muy conocido, ¿sí? La Liga conoce la historia detrás de esto. Es una fortaleza que muchos Landers les dicen a sus hijos que eviten, frunció el ceño Langrisa. Supongo que hay una razón para esto. Una y otra vez, dijo Iria. Es el lugar donde el rey Goblin se eleva para comandar y une a todas las tribus Goblin. Los ojos de Sergiate se abrieron antes de estrecharse. Ya veo, comenzó mientras compartía una mirada con sus hijas. Parecían igualmente preocupados. Eso es preocupante. Supongo que tienes pruebas de tales afirmaciones. Iria abrió su inventario y dejó caer el pergamino de él. Mi gremio y yo encontramos esta nota mientras subyugábamos una cueva de duendes conocida. Puede parecer un montón de basura garabateada, pero para los goblins, es una señal de que el ascenso del rey goblin es inminente y que deberían reunirse en la séptima caída. Obtuve esto hace poco más de un mes, lo que significa que los clanes goblin ya deberían haberse unido. Y no nos has informado de esto porque... Fenel dijo con los ojos entrecerrados. Se podrían haber salvado vidas si hubiéramos reaccionado a tiempo. Porque nuestras fuerzas no los han encontrado en lo más mínimo, dijo Shiroe. No queríamos causar pánico. Isaac fue enviado al norte como una fuerza de subyugación para los goblins una vez que dejaron la séptima caída, dijo Krusty. Sin embargo, no hemos oído hablar de ningún goblins, incluso cuando teníamos el área rodeada por sus asesinos más rápidos. Si estos duendes fueron la causa de la destrucción en el norte, ¿por qué se quemaron los cultivos? ¿Dónde están los cadáveres? Es por esta razón que también dudamos de su participación. Pero es su ausencia lo que aumentó nuestra precaución, enmendó Shiroe. Por lo menos, podemos asegurarles que si los goblins hacen un movimiento hacia Astal y su gente, podremos manejarlo. Por supuesto, nos resultaría más fácil hacerlo si fuéramos territorios aliados. Razonable, reflexionó Saralilla. Sin embargo, si no fueron los goblins, no Brigandía, y no la mesa redonda, entonces oren para decir, ¿cuál es la causa? Shiroe también se preguntó a sí mismo. Bueno, murmuró. Hay uno que aún no hemos considerado. ¿Quién? Saralilla levantó una ceja curiosa. Tal vez aprendamos lo suficientemente pronto. Iria levantó una ceja y miró hacia los otros miembros de la mesa redonda. Parece que seremos interrumpidos. ¿Qué? Fue entonces cuando un soldado irrumpió en el comedor, con el casco abollado y la lanza astillada en el borde. Señor Fenel. Hay aventureros no identificados vistos en el puente. Gritó. Están atacando. ¿Sabemos de qué gremio son? Krusty preguntó mientras se levantaba de su asiento. La armadura aparecía en su formulario. ¿Eh? Yo. El lancero parpadeó. No, respondió Shiroe mientras se levantaba de su asiento, también equipando a su personal. 10 combatientes irrumpieron en el castillo, 3 en el puente y 2 quedaron atrás en el frente, dijo Iria mientras se ponía su armadura. ¿Cómo sabes eso? Fenel exigió mientras daba un paso delante de su esposa. ¿Qué engaño es este? No hay engaño, señor, sonrió Shiroe.
Este fue un giro afortunado de los acontecimientos. Pero esto es algo afortunado. ¿De qué manera? Michitaka gritó mientras miraba por la ventana. Tengo la sensación de que el culpable del norte acaba de llegar a nuestra puerta. Y con él, respuestas. A/N. Mis disculpas por el cliffhanger, de verdad, pero no he escrito este capítulo específico en este mes en particular. Esto había estado sentado en mi Google Drive, lo cual fue bueno y entraré en eso más adelante, y finalmente pude encontrar el tiempo para subirlo. Aquí hay una rima para su placer. Estás viendo a tus amigos graduarse mientras miras derrotado con requisitos no cumplidos, lentamente dándote cuenta de que sus vidas están comenzando y un capítulo suyo finalmente se está cerrando. Estás arrastrando los pies de vergüenza y arrepentimiento, ya que habrá otro año más de navegación por cursos en línea. Surge la oportunidad de visitar a padres que no has visto desde que una plaga desastrosa cayó sobre el mundo, a la que te aferras con alegría. Sin embargo, no mucho después, su computadora portátil se rompe repentinamente. Pasan meses sin una solución a la vista, el estrés inunda sin deleite, pero a medida que la campana de Año Nuevo comienza a desenrollarse, un favor de tus padres comienza a desenrollarse. Vuele los cielos hasta su morada extranjera, pero el viaje será por un camino incierto. Esta es tu última oportunidad, dicen, tu profesión elegida no era tan buena como otras, querían transmitir. Se dio una oportunidad tardía, pero alegremente aprovechada. Habían pasado semanas de clases, pero aún no había una computadora portátil a la vista. En la víspera de Año Nuevo, se reparó un dispositivo, pero los archivos que contenía se eliminaron y, por lo tanto, se desesperó. Pasaron las semanas y se logró la estabilidad, pero un error casual y tu alma se afligió. Entre sus TLDR de mierda por la que pasé. Reprobé la universidad y necesito al menos otro año. Fui a un país extranjero para vivir con mis padres bajo la visa de mi padre, pero aún necesito asistir a clases en línea. Mi maldito portátil decidió usar pantalla azul y seppuku, así que necesitábamos repararlo, pero eso tomó como 3 meses, de ahí que este capítulo tardara tanto en salir. Honestamente, no sé cuándo tendré tiempo libre para escribir de nuevo, por lo que podría terminar sin nada durante unos meses más. Sin embargo, hay una alternativa. Tenía como 2 historias paralelas escritas hace meses, incluso antes de este capítulo, en el fondo mientras escribía mis otras historias. No son largos, pero son algo para leer. Uno es similar a Blooded Horizon y el otro es un fic familiar of Zero, y si lees mi perfil, sabrás cuáles son. Si no puedo subir un nuevo capítulo de My Ideal Academia, subiré esa historia lentamente al sitio. ¿Suena bien? No. Pepe Popo, no tengo otra opción para ti que no reduzca mi tiempo universitario, así que ve a cometer un crimen o algo así si estás aburrido, por razones legales, eso fue una broma. Hasta la próxima. Consciente troll desesperación Ankara Messi Joel.